Queridos intercesores, es una bendición poder estar con ustedes en este día una vez más, dándole gracias a Dios por todos ustedes que nos han venido siguiendo en la escuela, y confiamos en el Señor que usted esté siendo grandemente bendecido. Estuvimos leyendo los mensajes que ustedes han puesto, los testimonios, y damos gloria a Dios por eso, por todo lo que ha sido esta escuela para usted. Así que yo le motivo para que usted pueda seguir colocando esos testimonios. Queremos saber de dónde nos escucha. Si estuvimos viendo que nos hablaban, nos escribían de Argentina, de Colombia, entre otras naciones, pero quisiéramos saber que usted nos reporte ahí mismo en los comentarios, usted nos reporte desde dónde nos está escuchando, y nos mande testimonios, porque ha sido de mucha edificación para todo el equipo. En este día quiero compartir el tema número 8. Esta escuela la vamos a extender hasta la clase número 9. Y el tema que compartiremos es elementos proféticos usados para la batalla territorial. En esta ocasión daré el tema en dos partes. Hoy daremos la primera parte y la otra semana, bajo la clase 9, daremos la segunda parte. Esta clase consiste hoy en darle una base introductoria a este tema de los elementos usados en la guerra territorial, pero hasta en la segunda clase vamos a explicar uno a uno qué simbolizan, para que usted pueda estar más edificado, y también vamos a hacer una acción profética al final con el uso de los elementos, para que usted le pueda quedar una clase más práctica. Así que, mis queridos hermanos, como les digo, es una bendición estar en este día, y mi oración es que usted pueda ser grandemente bendecido, que pueda ser edificado en estas clases, en esta clase de los elementos proféticos, que usted pueda ser expandido en la visión, que sus ojos se le sean abiertos para que pueda ver bajo el espíritu de la revelación este tema y pueda caminar en él. La semana pasada el pastor Alejandro estuvo compartiendo con ustedes un tema que considero de gran importancia, y fue el tema de los decretos, el tema de cómo declarar, de que la importancia que tienen los decretos todo lo que tiene que ver con la declaración. Así que todo lo que tiene que ver con los elementos proféticos, la declaración jugará un papel de gran importancia. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que declarar qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que el cielo está diciendo a la tierra. Aleluya. Sabe, la iglesia debe de caminar empoderada. Esto es un tiempo donde la iglesia tiene que caminar creyendo, ir activando cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso es que en los elementos de los usos proféticos usted va a aprender, porque vamos a declarar de acuerdo a la simbología que cada uno de estos tiene. Vamos a hacer declaraciones de acuerdo a lo que Dios está diciendo, de acuerdo a su simbología, y activando la palabra de Dios. Este es un tiempo donde tenemos que activarla sobre los territorios. Este es un tiempo donde la palabra de declaración es de suma importancia en el reino de Dios. Sabe, Dios está comprometido con su palabra. Es por eso que tenemos que declararla. Mira lo que dice en Jeremías 51:20. Dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. ¿Sabe? Pues ese tipo de instrumentos, como lo que es el martillo, es un instrumento que se utiliza para romper. Es un instrumento que se usa para ir rompiendo poco a poco alguna pieza. Y sabe, por eso es que Dios compara a su iglesia, a los intercesores, como
este martillo, como un martillo que va quebrando poco a poco. Y cuando nosotros usamos la palabra de declaración, cuando estamos soltando y liberando lo que Dios está diciendo sobre los territorios, sobre las naciones, entonces nos convertimos en ese martillo de Dios, un martillo que va quebrando, un martillo que va rompiendo, un martillo que va haciendo hasta que algo suceda, hasta que algo se rompa. Y es por eso tan importante entender que cada uno de ustedes son martillos y armas de guerras en las manos de Dios. ¿Sabe? Hemos entrado en una época, en una década donde Dios ha dicho que es una década de milagros, que es una década donde Dios quiere salvar, donde Dios se prepara para salvar, para manifestar su gloria, donde Dios se prepara para manifestar sus milagros. Y es por eso que tenemos que estar entendidos. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que nosotros entendamos cómo tomar los territorios, cómo tomar esos lugares que Dios nos ha dado por herencia, en la medida que nosotros lo entendamos, entonces Dios a través nuestro, Dios a través tuyo, querido intercesor, va a traer salvación, salvación en medio de los pueblos. Dios va a romper, va a quebrantar los poderes de las tinieblas, todo lo que ha tenido a las naciones bajo cautiverios, porque las naciones están cautivas, las naciones están, hay velos que están tapando las naciones, hay cadenas, hay cerrojos que tienen que ser abiertos, pero Dios te ha escogido en este tiempo para que puedas incursionar en los territorios, para que a través de su palabra y su declaración tú puedas incursionar, tú puedas levantarse como ese intercesor y tomar esos territorios, y en el nombre de Jesús traer libertad, libertad a todo aquel que está cautivo, libertad a todo aquel que está enceguecido. Y Dios a través de tu vida romperá, a través de la unción de su espíritu, y a través de tu vida Él romperá yugos, romperá poderes de las tinieblas, romperá cautiverios. Aleluya. Sabe, tenemos que hacer uso de esas armas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos que trascender, tenemos que entender todo el armamento que Dios le ha dado a la iglesia. Y sabe, una de esas armas, en el pasado, en las clases pasadas estuvimos hablando sobre una clase que habla de las armas espirituales. Sabe, dentro de esas armas yo podría agregar lo que tiene que ver con los elementos proféticos. Los elementos proféticos son una arma de Dios para poder tomar los territorios, para poder en su nombre tomar los lugares que le corresponden a Dios. Saben, estos días, o más bien la semana que sigue, vamos a estar viendo varios elementos y te los quiero citar. Quiero citarte los elementos que estaremos estudiando la próxima semana, y van a ser la palabra. Vamos a ver todo lo que tiene que ver la palabra, su simbología, cómo opera, cómo podemos usar la palabra en el área territorial. También vamos a ver el aceite como una simbología. Vamos a también a estudiarlo. También vamos a estudiar el vino, que también tiene unas simbologías poderosas. También vamos a estudiar las piedras, vamos a estudiar la harina, también vamos a estudiar la sal y la santa cena. Hay otros elementos en los cuales nosotros podríamos estudiar, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque va a haber otra clase en algún otro momento de la escuela en la cual nosotros vamos a ver otros elementos. Por cuestión de tiempo, solo vamos a ver estos 7 elementos. Yo quiero poner, o más bien recordarte, algunos principios importantes de todo lo que tiene que ver con la guerra territorial. Y es que esta guerra se basa en un principio legal. ¿Por qué es importante
importante hablar sobre el principio de la guerra territorial, porque el uso de los elementos los usaremos en los territorios, los usaremos para traer sanidad a esos territorios. Entonces es importante entender el principio. Yo quiero recordártelo porque a través de esta escuela lo hemos estudiado, y el primer principio, o el principio dice, está en Salmo 24:1 y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Tú como intercesor tienes que conocer esta base legal. Te tienes que mover en esta base de legalidad para tomar los territorios. Cuando te enseñemos sobre la simbología, las declaraciones, usted tiene que entender bajo qué legalidad usted está operando. Y la palabra de Dios nos enseña que de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Todo es de Dios. Es por eso que tenemos que tomar esos territorios. Es por eso que en el nombre de Jesús tenemos que declarar la palabra del Altísimo y poner, aleluya, el señorío de Jesucristo en esos lugares. Mira lo que dice en Colosenses 1:16-17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Este pasaje también lo hemos visto a través de la escuela. ¿Por qué? Porque es un pasaje que pone cimientos, que nos dice que todo le pertenece a Dios, que todas las cosas fueron creadas por Dios, sean tronos, sean principados, todo lo invisible, todo lo invisible le pertenece a Dios. Es por eso que cuando vamos a hacer guerra territorial y vamos a usar una de las armas que son el uso de los elementos proféticos, tenemos que entender que todo le pertenece a Dios. Tenemos que entender que hay una base en la palabra de legalidad, y es que la tierra, toda la tierra, sus habitantes y todo lo que ahí hay, sea visible o invisible, le pertenecen a Dios. Quiero hablarte de cuál es el propósito y el alcance de esta guerra, y te voy a dar algunos puntos. Número 1, establecer la legalidad de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer que el verdadero dueño y señor de los territorios es Jesucristo. Vamos a establecer esa legalidad de la palabra en los territorios, y vamos a declarar que Jesús es el Señor, que todo le pertenece ahí, que cuando lleguemos a esos lugares, que cuando hagamos alguna acción profética, porque hoy todos tenemos restricciones de una u otra forma, pero yo te voy a enseñar cómo podemos hacer acciones proféticas sin tener que salir de casa. Pero es importante primero que entendamos que tienes que establecer la legalidad de la palabra. Lo segundo es que a través de las declaraciones proféticas, con el uso de los elementos, estamos notificando al reino de las tinieblas. Cada vez que tú vas a usar un elemento profético en esos lugares, en una ciudad, en un territorio, tú estás haciendo notificaciones en el mundo espiritual. Hay notificaciones que se están haciendo. Hay espíritus, tanto espíritus de Dios como espíritus de las tinieblas, que están ahí como testigos, y ellos están escuchando la voz de la iglesia, las notificaciones que están saliendo, los decretos que están saliendo a través de la boca de los vigilantes. Lo otro que debemos saber
es que esto es una guerra de jerarquías espirituales, que hay tronos, que hay principados, que hay esferas espirituales en esos lugares. Tenemos que entender que esto no es una guerra natural, sino que es una guerra totalmente espiritual, que nos estamos confrontando con jerarquías, nos estamos confrontando con tronos, con principados. La tercera cosa que tienes que saber y debemos de entender es que estos espíritus operan en los territorios bajo legalidades. La iglesia tiene que desactivar esas legalidades. ¿Sabía usted que el diablo no puede hacer nada al menos que los pueblos le entreguen legalidades? El pecado es la legalidad que el enemigo usa para poder aprisionar a los pueblos, para poder poner bajo cautiverio. El pecado es lo que usa el enemigo a través de leyes, a través de decretos en las naciones, a través del pecado de la gente, a través de diferentes pecados que la gente hace. Eso le trae legalidad para que el enemigo pueda tomar las almas. Pero estamos sabiendo que este es un tiempo donde Dios está diciendo que Él traerá salvación en medio de su pueblo, que Él traerá salvación en medio de las naciones. Por eso tenemos que arrebatar y tomar. La palabra de Dios dice en segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo hacemos para quitar esas legalidades que el enemigo ha impuesto sobre los pueblos? Esa legalidad que el enemigo tiene para venir a matar, a robar y a destruir. Dios, a través de segunda de Crónicas 7:14, nos da una llave poderosa en la cual como intercesor tú tienes que conocerla, y es el arrepentimiento. Dios nos llama a humillarnos. Dios dice que si nos humillamos, que si le pedimos perdón, entonces dice que Él vendrá, aleluya, y escuchará desde los cielos y traerá sanidad a las naciones. Es por eso que en la guerra territorial tenemos que hacer, aleluya, oraciones de perdón identificativo. Tenemos que identificarnos con el pecado de la ciudad. Tenemos que identificarnos con el pecado de la casa, de la familia, para que el Señor quite toda legalidad y que cuando nosotros vayamos a hacer la tarea que nos ha asignado para la toma territorial de ese lugar, el enemigo no tenga ningún tipo de legalidad, sino que a través de la oración, a través de la intercesión, de la humillación de corazón delante de Dios, Dios, aleluya, abra sus oídos, venga al clamor de su pueblo y sane la tierra. Gloria a Dios. Sabe, otro de los elementos importantes para hacer la guerra territorial es que tienes que caminar bajo la revelación que la iglesia ha sido dotada de autoridad. Hoy nosotros tenemos que volver a los cimientos. Este tema también lo hemos hablado, pero es importante recordarlo, que cuando hacemos batalla territorial tenemos que caminar bajo la revelación de que la iglesia tiene autoridad, que Dios nos ha dado autoridad, que caminamos bajo autoridad delegada del cielo para operar en los territorios, para declarar que esos territorios, aleluya, le pertenecen a Jesús. Sabes, debemos de volver al diseño original. Mira lo que dice Génesis 1:27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le ha entregado autoridad a su iglesia. Dios desde un principio puso un diseño, y el diseño es que nosotros en su nombre enseñoremos, vengamos a traer, aleluya, legislación sobre la tierra. En Lucas 11:2 dice: y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que establecer que lo que hay en el cielo sea sobre la tierra. Esa es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia. La iglesia tiene que caminar firme, tiene que caminar en avanzada en este tiempo, sin importar las circunstancias y las adversidades. Tenemos que seguir declarando que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor de nuestras casas, que Jesús es el Señor de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Yo quiero dejarte en este día, porque como te dije, la próxima semana estaremos hablando sobre cada uno de esos símbolos que ya les cité. Vamos a ver sus simbologías, pero antes de eso yo quiero darte algunas cosas que creo que son elementales para entender el uso de los elementos proféticos. Y lo primero que tienes que entender es que el elemento es solo un símbolo. El vaso es quien carga la unción. Lo que vamos a usar, la sal, la piedra, el vino, son solo símbolos en los cuales las escrituras nos dan una simbología profética para esto. Pero tienes que entender que en el símbolo como tal, que en el instrumento como tal, en el elemento, no está el poder, sino que la unción, el poder, la autoridad emana de ti, emana de todo aquel que haga la acción profética. También se usan, lo segundo que debes de saber es que se usan bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar antes de hacer una acción profética usando los elementos. ¿Por qué? Porque tienes que buscar dirección. En la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes de las escrituras que nos hablan de cómo hubieron siempre reyes, un David que siempre oró a Dios por una estrategia. Siempre le pidió a Dios cuál era la estrategia que él debía de seguir para tomar un territorio. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Lo tercero que tienes que saber es que los elementos se usan por obediencia al Espíritu de Dios. Cuando Él te habla, tú vas a obedecer, porque usted se preguntaría: ¿será que puede suceder o no suceder si uso el elemento o no lo uso? Bueno, yo creo que si Dios en un momento te dice: ve, ora por tal lugar, y no te dice que debas de llevar un elemento, igual Dios va a operar. Pero sabes, nosotros necesitamos buscar en el corazón de Dios las estrategias, y cuando tú recibes de Dios que tienes que usar esos elementos porque se usan por la fe, entonces debes de obedecer a la palabra del Altísimo. Lo cuarto que debes de saber es que deben de tener respaldo bíblico. Cada uno de los elementos que tú vayas a usar en una batalla territorial, en una toma de un lugar, de una ciudad, aún en tu propia casa, tienes que saber que tiene que tener un respaldo bíblico. No podemos hacer nada fuera si no hay un respaldo en las escrituras, porque esa es nuestra base también legal para movernos en lo que estamos haciendo. Lo quinto que tienes que saber
es que esos elementos tú los vas a consagrar. Es importante consagrarlos para uso santo. Es importante que cuando vayas a usar esos elementos vas a consagrarlos, vas a hacer una oración de consagración y los vamos a dedicar al Señor para que Él opere en gran manera. Y lo sexto que tienes que saber es que estos elementos se usan bajo acciones de fe. Eso se activa en la obediencia. Nosotros usamos estos elementos porque tenemos fe, porque hay una palabra. La palabra los ampara. La palabra nos dice que podemos usarlos. Pero no solamente eso, sino que llevamos fe. El Espíritu Santo pone toda esa semilla para que nosotros podamos usar con fe cada uno de esos elementos y así declarar a través de las simbologías, declarar sobre los lugares y declarar sobre los territorios. ¿Sabes? Es importante también que tú sepas cómo y dónde se deben de usar estos elementos. Con esto voy a cerrar esta primera clase. Es una clase corta, pero he querido en la próxima clase explicarte las simbologías de esos elementos. Es por eso que esta clase va unida a la otra. Tienes que escuchar las dos para que puedas entenderlo como un todo. Cómo y dónde se usan los elementos proféticos. Estos elementos proféticos se usan en los territorios propiamente. Puede ser incluso en tu casa, puede ser en una ciudad, en un vecindario, puede ser en una provincia. Y lo que vamos a usar es una porción de tierra. Vamos a usar una porción de tierra, ya sea en tu casa, ya sea en una ciudad. Cuando entramos a una ciudad y Dios nos dice que tomemos la ciudad, entonces en la puerta de esa ciudad vamos a hacer las acciones proféticas. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos pide a la entrada de una ciudad, porque cuando entendemos que es una puerta, entendemos que lo que estamos haciendo ahí está tomando relevancia en toda la ciudad, que todo lo que establezcamos ahí se va a establecer en toda la ciudad y aún sobre la nación, por ser una puerta espiritual. Entonces los usos de los elementos se usan sobre la tierra. ¿Por qué sobre la tierra? Porque la tierra representa tu casa, representa una ciudad. Lo que vamos a hacer es la toma territorial de ese lugar. Entonces vamos a usar tierra. También podemos usarlo simbólicamente. Podemos no usar tierra, aunque yo a ustedes les voy a hacer un acto profético con tierra la próxima semana, pero también podría ser que no uses tierra, sino que vamos a usar una bandeja donde podamos colocar mapas, donde podamos colocar ciudades. ¿Por qué? Porque en esos lugares están representados nuestras naciones. Recuerde lo que le dije, esto es de fe, son acciones de fe. Entonces tenemos la fe que cuando pongamos esos mapas y derramemos esos elementos sobre esos mapas, estamos creyendo por la fe que estamos tomando esos lugares, que estamos tomando esos territorios, que estamos tomando esas familias. Por eso es importante que usted pueda también entender estas cosas. Y con esto quiero finalizar para que usted pueda, aleluya, pueda seguirnos en la próxima clase. Recuerda, vamos a dar una segunda parte y vamos a iniciar con los 7 elementos proféticos que le hablé. Gloria a Dios. Así que no te olvides mandar esos testimonios. Queremos saber de ti, queremos saber de dónde nos escribes, queremos saber qué testimonios, qué avances espirituales has tenido durante esta escuela. Créame, nos edificará mucho. Así, mi querido hermano, quiero cerrar con esta clase, pero antes
antes quiero orar, quiero hacer una oración por ti. ¿Sabes por qué? Porque estos son temas que quizás no se prediquen o no se enseñen en muchos lugares, pero son de gran trascendencia. Hoy nosotros podemos hacer acciones proféticas desde la casa. Hoy nosotros podemos hacer esas acciones y llegar a los pueblos y llegar a las ciudades. Así que permítame orar por ti en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de los intercesores, Señor, que se han venido, Señor, conectando a esta escuela. Padre, gracias por el entrenamiento que tú has puesto en ellos. Gracias, Señor, porque están teniendo la revelación, mi Dios, de quién eres tú y quiénes son ellos en ti. Oh Dios del cielo, yo te pido, Señor, que en estas clases, Padre, tú abras sus ojos. Padre, que venga un entendimiento del Espíritu Santo para entender, Señor, en la trascendencia que tienen estos temas y cómo tú quieres usarlos, Señor, en sus ciudades, cómo tú quieres usarlos, Señor, en sus naciones. Yo bendigo, Señor, a cada uno de estos intercesores, Padre, y desato fortaleza, desato fuerzas, Señor, sobre cada uno de ellos. Declaro que sus ojos, Señor, se abren para ver las revelaciones que tú estás trayendo en este tiempo. Señor, que sean como con ojos de águila para poder ver lo que tú estás viendo. Que vengan las declaraciones, que vengan los decretos del cielo a través de tus hijos para que sean soltados y liberados en medio, Señor, de sus casas, en medio de sus familias y en medio de sus naciones. Yo los bendigo, Señor, en esta hora y te doy gracias por cada uno de ellos. Mis queridos intercesores, fue una bendición estar con ustedes y recuerda, nos vemos la próxima semana y vamos a estudiar esos elementos proféticos en la guía y en la dirección del Espíritu. Que el Señor les siga y les continúe bendiciendo.